Buenos días a todos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Raf. Bien, ¿y usted? Oh, bien, bien, perfección. ¿Cómo amanecieron todos? Muy ¿Cuántos bien, los gracias. demás? La señora Alma, Diego, Shulamit, Caterina, Mario, Buen día a todos, Liliana, Ra, buen día, ¿cómo está? Edwin, Hanna, todo bien, perfección, todo bien. Gracias al Creador. Hola, Bueno, Raf. chicos, Acá, bien, gracias a Dios. Feliz, mi hijo estuvo de cumpleaños. qué bueno, más saltado, más saltado. Qué bueno, me alegra Dice, mucho. sí, gracias a Dios. 17 años, estamos Sí. viejos. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Tengo bastantes cositas que hacer, entonces, por eso también tengo una reunión a la una que no puedo dar la clase del curso, no gira para los que están en el curso. Entonces vamos a aprovechar el tiempo enseguida, una horita de estudio de así una vida plena sentido para que no se nos pase otra semana sin estudiar. Entonces ya saben cómo es la dinámica. Quien puede abrir la cámara, muchas gracias a los que abrieron la cámara. Así se siente una clase más interactiva. Y bueno, estamos viendo aquí en la página 274 el capítulo 25. Ya empezamos el capítulo 25 del libro, que es el capítulo titula La fe y la razón, y un subtítulo que dice Tocar lo divino. Entonces, como siempre, se empieza con una reflexión. O sea, bueno, esta parte ya lo hemos hablado en otros cursos, lo estudiamos hace mucho tiempo también en el libro Cabala para las Naciones, sobre el tema del intelecto, la razón. Entonces, no, la emuná, la fe, no es algo que esté alejado, distanciado de lo que es la capacidad de razonamiento del ser humano. O sea, la fe tiene una parte racional, porque sí se puede comprender cosas, pero hay una parte que es irracional, una parte que está más allá de lo que podemos analizar y comprender con respecto a lo que es la fe. Pero no podemos dejar de lado la parte que es racional. De hecho, hemos hablado que según lo que dicen los sabios, se llega a la emuná a través de precisamente la parte racional, de la indagación, del estudio. Entonces se empieza siempre por allí. O sea, una persona puede, incluso a los niños les enseñamos a creer en que existe un Dios, en que nos dio la Torá, de que tenemos mandamientos, etcétera. Él repite, él hace las cosas que uno le enseña cuando está pequeño, pero en la medida que él crece, su intelecto se desarrolla y él empieza a preguntarse cosas, preguntas que son muy, muy buenas. Y, y como digo yo, no está de más hacerse preguntas, sino lo importante es solucionarlas, indagar. Entonces, en la medida que el niño, así lo explica también una introducción en la edición Tashema del Talmud, donde habla sobre la fe precisamente y explica cómo se llega a ella a través del estudio del conocimiento. O sea, entonces tenemos una parte racional en la fe y de hecho es como que dice el primer camino. No es como dicen aquellas otras religiones, como quien dice la fe no acepta cuestionamientos, entonces no, todo lo contrario. En el judaísmo sabemos que llegamos a esa parte profunda, a comprender que la fe llega a un punto irracional, pero después de haber pasado por todo lo que es esa parte de indagación, estudio y toda la parte de cuestionamiento y racionalidad. Entonces, qué bonito que este capítulo nos viene a hablar sobre eso también, nos viene a ver ese paralelo, a explicar ese paralelo entre la emuna, la fe y la razón. Y bueno, aquí empezamos como siempre con unas citas, en este caso un salmo que dice, elegí el sendero de la fe. Ya, esa cita solamente Salmo 19, 119, 30. Y tenemos también una reflexión, un pensamiento del Rebe también, como siempre, que dice lo siguiente. Dice, la fe no es la ausencia de razón, es una habilidad por derecho propio y si la cultivamos nos permite experimentar lo definitivo. Básicamente resume todo lo que estaba explicando hace un momento. Bien, también en el formato del libro siempre seguimos con un maíz, una pequeña historia que se conecta con este capítulo, con esta enseñanza del capítulo. Y dice lo siguiente. Un escritor que fue a ver al Rebe sugirió que la gente parecía no ser creyente. El Rebe no estuvo de acuerdo. La gente es creyente natural. Puede haber dudas, pero cuestionar a Dios es la primera indicación de que uno cree en algo. Es preciso
tener algún grado de aceptación de Dios para llegar a cuestionarlo. Pero si creen, ¿por qué no actúan en consonancia?, preguntó el escritor. Le temen a su fe, respondió el rebe. Temen las demandas que podría imponerle su fe. Temen que tendrían que renunciar a parte de su comodidad o negociar algunas de sus ideas. Temen al cambio en sus vidas. Entonces, mire que es interesante lo que el rebe está diciendo aquí es que hay personas que aparentemente, digamos, o sea, todos de alguna manera son creyentes, todos los seres humanos, incluso aquellos que dicen yo soy ateo, de alguna manera están aceptando a Dios, porque si no, no se preocuparían por eso. Ya, decir que no existe un Dios para mí es de alguna manera darle validez a la existencia de un Dios. Entonces, eso es lo que se está diciendo, y dice, todos somos creyentes naturales, que de pronto las personas tengan miedo, a veces un miedo inconsciente, a veces un miedo que no se logra captar, de aceptar precisamente las cosas que Hashem demanda de nosotros. Entonces, eso, pocas palabras, la persona está alejada, inconscientemente dormida, pero al final de cuentas, todo ser humano tiene fe de alguna manera. ¿Por qué? Al final de cuentas, tiene un alma y esa alma tiene conciencia del Creador, aunque la persona, aunque el alma está al estar exiliada en este cuerpo físico, puede hacerse la idea de que no, o la persona puede hacerse la idea de que no existe Dios o algo así, o no creer. Al final de cuentas, el alma sabe quién la creó. Entonces, por eso, de alguna manera, siempre todo ser humano tiene esa capacidad. Okay. Dice acá, entonces empezando, dice, ¿qué es la fe y qué es la razón? Vamos a entender esa parte. Dice, los seres humanos tienen muchas facultades a su disposición. Tenemos un cerebro que procesa información, emociones que nos mueven y una intuición que nos guía. Tenemos instrumentos sensoriales como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, donde tiene su lugar la fe. Mucha gente no ve a la fe como una facultad humana básica, la ven más como una ausencia de razón. Generalmente la gente piensa eso, sobre todo en el ámbito científico también, porque precisamente yo creo que es que tiene un concepto errado de fe, porque por lo que conoce generalmente es lo que las religiones enseñan sobre fe, precisamente. Se dice, mucha gente no ve a la fe como una facultad humana básica, la ve más como una ausencia de razón. Otros son aún más cínicos y afirman que la fe es señal de debilidad, algo a lo que se recurre cuando falla todo lo demás. En los viejos tiempos, dice este razonamiento, la fe era una necesidad porque el hombre no tenía ciencia para explicarse las leyes de la naturaleza, pero frente a la razón y a todos los brillantes logros de la humanidad, hemos dejado atrás nuestra necesidad de fe. Si acaso la fe no es apenas una creación de nuestra imaginación destinada a resolver problemas que no podemos comprender. Ese es el argumento de aquellos que piensan así. Y aún así vemos que la gente de modo inherente cree en algo más grande que ellos mismos. Este sentimiento está dentro de todos nosotros. Solo necesitamos saber cómo acceder a él. Por cierto, que sabemos cómo acceder a la razón, pues hemos pasado todas nuestras vidas cultivando esta facultad. En la escuela, en el trabajo y en todas partes. Pero cómo cultivamos la fe no es algo que se tiene o no se tiene. Todos hemos nacido con fe, no se adquiere ni se aprende en nuestro estado natural. Un niño, por ejemplo, tiene una fe natural. Cuéntele un cuento fantástico y aun cuando sienta que no es real, les creerá. Pero la fe no debe confundirse con la ingenuidad infantil, o la credulidad, o la pereza intelectual. Tampoco es la ausencia de razón. La fe es una fuerza positiva, poderosa en nuestras vidas, no menos integral para el alma humana que la facultad de pensar o la de sentir. La fe es una facultad que reconoce verdades que son infinitamente incomprensibles, más grandes que nosotros y las acepta como reales y significativas. Muy bien, dice acá. ¿Por qué entonces hay tanta gente que dice no tener fe? Entonces, si la fe es esto que acabamos de decir y es innato y todos la tenemos esa facultad y muchos, cuando niños se hace más evidente esa facultad y con el tiempo pues la gente desarrolla toda esa parte intelectual, los estudios que uno hace, entonces se llega a veces a desestimar la fe, entonces
¿Por qué si es algo innato? Porque si es algo que está ahí vinculado al ser humano, porque hay tanta gente que llega a ese punto de decir que no tiene fe. ¿Y por qué pensamos que la fe y la razón se contradicen entre sí? Porque malentendemos sus papeles. Dice, volvamos a mirar al niño. Cuando crece, acepta cada vez menos cosas por su valor inmediato. ¿Significa esto que está perdiendo la fe? No. Solo que su fe está siendo oscurecida por su razón. No solo eso, sino que a medida que crece, comprende que su fe ha sido continuamente maltratada. Después de años de experimentar la hipocresía y de ser engañado, aprende a desconfiar de sus propias creencias interiores. Para protegerse, empieza a usar su razón sola para procesar ideas y establecer un sistema de valores. En efecto, puede silenciar la voz interior que le dice que aun cuando algo no pueda ser tomado con la mano o comprendido plenamente con la mente, puede existir. Es bueno, quien desee repasar el capítulo donde hablamos de la niñez y todo esto, y hablamos precisamente de esas cosas que uno debe aprender de los niños. Y una de las cosas que mencionábamos allá hace ya bastante tiempo es cómo los niños se maravillan con cosas sencillas que uno ha aprendido a no valorar por los afanes, por lo que somos de adultos, porque decimos ya son cosas de niños, etcétera, pero en verdad los niños tienen esa capacidad, esa sensibilidad de maravillarse o ver cosas maravillosas, donde se entretienen, donde en verdad como se pierden en su imaginación a esa edad. Y decía ese capítulo que tenemos muchas cosas los adultos que aprender de los niños. Por eso también Hashem nos pone esa obligación de tener padres, de tener hijos, perdón, y que es una manera también de conectarnos con nuestro niño interior. Entonces hablamos que al interactuar con los niños, precisamente era como una manera de reactivar eso que nosotros hayamos perdido por el hecho de estar en un mundo precisamente con tantos afanes y obligaciones de adultos. Entonces, acá se habla de algo parecido, o sea, se retoma esa idea, por eso quien quiera puede repasar esa parte de la niñez, algo, como siempre lo he dicho, este libro es un libro que es un libro debe ser de repaso todo el año, de integrarlo, digamos, en uno. Tenemos, por ejemplo, costumbres en el pueblo judío de repetir libros todos los años. Tenemos la Torá. Mi hija al otro día me decía, yo le pregunté, ¿leíste la parasha? Me dijo, ya lo leí. Y sí, pero fue el año pasado. Esa parasha la leí, me decía. Y yo, sí, pero fue el año pasado. Y me decía, pero si ya lo leí, ¿por qué tenemos que repetir? Y porque siempre tenemos la obligación de estudiar Torah todos los años. Y aunque sea la misma parasha, siempre vamos a encontrar cosas profundas y cosas diferentes allí que a veces uno no ve. Entonces también hay costumbre en Chabad de estudiar el Pirkei Avot todos los años, incluso hay una época donde está incluso en el Sidur de rezos, Teilat Hashem, está las Mishnayot del Pirkei Avot, o sea, es un libro de estudio constante. Y yo consideraría que este libro debería ser un libro de hábito para el Noahide también, en su vida, todos los días, leer un poco. De hecho, también hemos hablado de algunos libros que no deben faltar en la biblioteca de Najida. Este es uno de ellos, donde el Najida debería sacar, como si fuera un manual, todos los días sacar un tiempito, leerse unos 10, 20 minuticos de este libro y así todos los años, así todos los años. Entonces, eso nos permite interiorizar todas estas enseñanzas y esto que está diciendo aquí tiene mucho que ver, se explicó más a fondo, vamos a decirlo así, en el capítulo de la niñez. Se explica eso. Entonces dice acá que él empieza así, el niño empieza creyendo. De hecho, el niño se le dice algo y él lo cree, aunque sea fantasioso, él lo cree, pero a la medida que crece, entonces empieza a desarrollar su razonamiento, su intelecto, y entonces empieza a procesar las ideas y entonces ya empieza a preguntarse si lo que le está diciendo es verdad o no o por qué así. Entonces ya eso es parte del proceso natural del ser humano. Ahora dice aquí, para protegerse empieza a usar su razón solo para procesar ideas y establecer su sistema de valores. En efecto, puede silenciar la voz interior que le dice,
aun cuando algo no pueda ser tomado con la mano o comprendido plenamente con su fe, puede existir. Debemos aprender a cultivar nuestra fe natural. No podemos permitir que nuestra razón expulse la voz interior que nos dice algo que sabemos con todas las fibras de nuestro ser que es verdad. Una mente sana reconoce sus limitaciones innatas y reconoce que hay muchas experiencias fuera del alcance estrecho de nuestra lógica. Hay una cosa que uno debe analizar, lo que dice aquí. O sea, no, a veces acallamos esa voz interior en la medida que crecemos. Cuando una persona está en esta búsqueda, digamos, de la verdad, o cuando en el camino no agita, digamos, cuando ya empieza a estudiar, ya en el camino no agita todo, primero el proceso que vivió para llegar a lo que es aceptar las 7 leyes. Y después todo el crecimiento que lleva estudiar a fondo estas leyes y estudiar todas las cosas que tienen que ver con ética y moral, como este libro. Entonces, hay algo que pasa en este proceso. ¿Por qué las personas escuchan algo y aceptan lo que dicen? O sea, aceptan lo que escuchan. La gente que ya viene cuestionando cosas de las religiones, etcétera, porque llega un punto en que piensan aceptar lo que escuchan, no lo aceptan simplemente porque lo escuchan, sino que también le encuentra razón, le encuentra sentido, se conecta con algo de su fibra interior. ¿Por qué? Porque precisamente la verdad está dentro de nosotros. La verdad está conectada a nuestra alma y nuestra alma está conectada con el Creador. Él es el que le da vitalidad. Entonces hay un dicho que decía por ahí una serie que daban hace mucho tiempo, Los Archivos X, que decía: la verdad está allá afuera. En verdad no, la verdad está adentro de nosotros. Por eso cuando uno está en esa búsqueda, hay puntos que dice: uy, esto sí es, uy, por aquí es. ¿Por qué? Porque se va conectando con una verdad que el alma conoce y que en el momento precisamente empieza la persona a conectarse y a precisamente empezar a progresar en ese sentido. Entonces, por eso dice aquí: no podemos permitir que nuestra razón expulse la voz interior que nos dice que algo que sabemos con todas las fibras de nuestro ser que es verdad. Una mente sana reconoce sus limitaciones innatas y reconoce que hay muchas experiencias fuera del alcance estrecho de nuestra lógica. Después de todo, aprendemos a incorporar muchas creencias en nuestras vidas, aun si pueden parecer inicialmente absurdas, como los agujeros negros en el espacio o las extrañezas de las partículas subatómicas. Es decir, ¿por qué creemos esto? A fin de cuentas, o por ejemplo, mucho de lo que hizo, pensemos, no sé si han visto lo que es la biografía de Albert Einstein. Hay un documental que se hizo en History Channel y hablaba a mí me sorprendió mucho cuando me leí el libro La relatividad general que él escribió. Las primeras partes del libro no son tan matemáticas, son más teóricas. De hecho, él era un físico teórico, no tanto práctico. Y cuando uno lee, si no lo han hecho, les recomiendo ver por lo menos la primera parte. No mete operaciones matemáticas ni nada de eso. Les recomiendo leer ese libro, La relatividad general, de Albert Einstein. Entonces, es sorprendente cómo él hace unos razonamientos sobre cosas que están más allá, incluso no se pueden demostrar en un laboratorio. Incluso si no han leído, no han visto la historia, para comprobar la teoría de la relatividad de Einstein, se tuvo que esperar, creo que fueron 3 o 4 eclipses solares. Sabemos que los eclipses solares no pasan todos los años. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque él decía que la luz del sol, la luz de hecho se desviaba por el efecto de la gravedad del sol. Entonces decía: ¿dónde podemos ver esto más claramente? No podemos mirar directamente al sol, sino solamente en un eclipse, por lo menos se puede ver un poco y vemos cómo las estrellas que están detrás del sol se pueden visualizar ahora que hay el eclipse. O sea, ¿cómo puede ser eso? Dice: ¿por qué? Porque el sol tiene una gravedad tan grande que curva inclusive la luz, y curva el espacio. Y como eso no son cosas que se demuestren en un laboratorio, ningún laboratorio en el mundo podía
llevar el sol a su laboratorio y hacer estas pruebas. Entonces, tocó, la única opción era a través de un eclipse solar, y pasaron creo que 2 o 3 eclipses en los que hubo problemas para tomar las imágenes que tenían que tomar por las guerras que se presentaron, etcétera, por las zonas donde se iban a visualizar, etcétera. Es muy bonito mirar esa historia. ¿Y qué pasó después después de tantos intentos fallidos con los eclipses solares, con las maneras de medir? Se logró ahí a dar autenticidad, a comprobar la teoría de Albert Einstein. O sea, él escribió en su libro, está razonando algo que logró demostrarse a través del universo. Primero, o sea, a través de los fenómenos del universo, tenían que ver directamente a el sol y cómo se desviaba la luz, etcétera. Además, pasaron varios años para poder comprobar esto. De hecho, la comunidad científica no le creía, porque eso cambiaba mucho de lo que ya se había sentado como la física decía. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre así razone cosas allá? O sea, o sea, porque está razonando, pero se está yendo a un punto casi imaginativo, o sea, está yendo más allá de cualquier cosa que una persona podría pensar. ¿De dónde viene todo esto? Obviamente, eh, Albert Einstein fue inteligente, fue una persona, sabemos que fue una persona importante en la historia, pero esto no es simplemente por ser Albert Einstein, esto es un conocimiento que Hashem mismo le dio, así como Hashem le dio conocimiento a Larizal, al Aria Kadosh, a Moshe Rabbeinu. Es decir, Hashem se revela y revela su divinidad. Él fue el que construyó el mundo y él sí sabe cómo son estas leyes y él las revela, y así es que el ser humano ha llegado a hacer lo que se llama descubrimiento científico. Que el ser humano deje de lado a Dios porque piensa que es el conocimiento que ellos por sus propias virtudes pudieron llegar a descubrir, es otra cosa, pero a final de cuentas todo este conocimiento viene de aquel que creó todo. La ciencia lo que está haciendo es descubrir cosas que Hashem puso allí y que como son parte del conocimiento divino. Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice aquí, una mente sana reconoce sus limitaciones innatas y reconoce que hay muchas experiencias fuera del alcance estrecho de nuestra lógica. Lo que él planteaba era ilógico para su generación. Era muy difícil pensar en algo así. Sin embargo, se comprobó, pero lo más sorprendente es cómo él llega dentro de la razón a teorizar cosas que están más allá de cualquier modo de captación en ese momento. Entonces, así pasa con las cosas que son llamadas de fe, cosas, eh, Dios está fuera de nuestra captación completa, no podemos saber quién es Dios, cómo es Dios, pero sí podemos saber lo que no es. Y sí, lo que no es él. Así los cabalistas llegan a la concepción de Dios a través de lo que no es. Y por eso le llaman la nada. ¿Ya? Pero la Kabbalah dice no es la nada. O sea, en verdad no es nada. Es todo lo contrario. Es el algo absoluto. Pero ese algo absoluto no es comprensible. Cualquier cosa que digamos sobre él no lo define. Por lo tanto, es mejor llamarlo Ein Sof. Aún así, también se queda corto llamarlo así, como el infinito, la nada, etcétera. Entonces, comprendemos que hay cosas que están más allá de nuestra lógica. Desde un ámbito religioso, el problema es que la historia, por lo que pasó históricamente, se ha separado lo que es la religión, entre comillas, de la razón. Por lo que pasó, porque cuando hablamos de religión estamos hablando generalmente de la edad del oscurantismo, donde la Iglesia Católica precisamente persiguió a aquellos que pensaban de manera científica. Entonces se creó como ese paradigma en la mente de nosotros que como si religión eh, no encajara hablar de religión con razón, razonamiento, ciencia, etc. Entonces nosotros logramos comprender de alguna manera que hay cosas que están fuera de la comprensión de nuestra lógica. Y en la ciencia incluso se llega a teorizar cosas que ni siquiera se han comprobado todavía. Hay mucho, la teoría de las cuerdas, etcétera. O sea, hay muchas cosas que son teóricas, completamente teóricas. No hay manera de demostrarlas todavía hoy día. Entonces, por eso el ser humano, una mente sana, reconoce sus limitaciones innata
reconoce que no podemos analizar tal o cual cosa, reconoce que no podemos ver la distorsión de la luz a través del sol, pero puede ser que hay una forma, como decíamos, y se plantea el tema de los eclipses. Y una mente sana reconoce que hay muchas experiencias fuera del alcance estrecho de nuestra lógica. Aplica a la ciencia y obviamente aplica a lo que son las cosas de fe, no llamemos la religión, sino de creer que, que existe un creador y que hay muchas cosas que están más allá de nuestra comprensión. Después de todo, aprendemos a incorporar nuestras creencias en nuestras vidas. Aún así pueden parecer inicialmente absurdas, como los agujeros negros del espacio o la extrañeza de las partículas subatómicas, lo que decía hace un momento. El tema no sé si han escuchado el acelerador de partículas que está en Inglaterra también. Eso es grandísimo, eso está en un terreno muy grande. Construyeron unos túneles para acelerar partículas subatómicas, construyeron eso. Y ¿qué se logra crear allí? Se logró demostrar algo que teóricamente se había hablado sobre el tema de la antimateria. O sea, eran partículas subatómicas cargadas de carga contraria. Por ejemplo, tenemos lo que es el protón. Protón decimos que es parte del átomo, pero es de carga positiva. Pero se encontraron, o el electrón, que es de carga negativa, pero se encontró que existen partículas exactamente iguales al electrón, pero con carga positiva. A eso ya se le llamó positrón. Entonces, eso era algo teórico. Era algo que yo no sé, o sea, ese es el punto, cómo llegan a razonar tanto más allá de lo que pueden comprender y más allá de lo que pueden experimentar. Pero se creó este túnel de acelerador de partículas. Pueden investigar un poquito sobre eso, lo que les gusta la ciencia, a mí me encanta también. Igual soy ingeniero también, me gusta de vez en cuando leer cosas. Entonces, eh, se demostró, allí se crearon, aunque sea por fracciones milésimas, no sé cómo decirlo, de segundo, la existencia de positrón, de un positrón. Entonces, eso, de ahí surge, ahí se comprobó de cierta forma lo que se llama antimateria, es decir, una materia con carga opuesta, con carga completamente negativa. Pero no se ha llegado más que a eso, que a tener partículas por cuestiones de milésimas de millones de segundos, por decirlo de alguna forma. Y es eso, o sea, el ser humano está entonces jugando, entre comillas, con cosas que están más allá de su comprensión. Lo mismo, así como pasa en la ciencia, también existe en lo que es la fe. La fe, llegamos a un punto en el que sabemos que algo está allí, así como ellos teorizaban también, pero no lo habían demostrado, no era tangible, pero racionalmente llegaban a afirmar de que algo existía y luego lo fueron viendo, etcétera. Entonces la fe es algo parecido, la verdadera fe es un razonamiento que nos lleva a comprender que hay algo que trasciende todas nuestras capacidades, a pesar de que no exista un laboratorio donde se pueda comprobar. Eso es algo, esa es como una similitud. Ahora dice aquí, eh, pero ¿por qué estamos dispuestos a creer en algo que va más allá de los medios de nuestro propio conocimiento? Y sin embargo, cuando se trata de creer en Dios y confiar en nuestra fe innata, pedimos pruebas bien desarrolladas. ¿Por qué tenemos una doble norma? Es decir, ¿por qué con la ciencia logramos creer en cosas que están más allá de la comprobación? ¿Y por qué cuando hablamos de Dios no nos interesa? Simplemente, bueno, en el caso de nosotros, Baruch Hashem, sí, porque sabemos que existe un Dios, pero mucha gente, porque llega a decir, no, eso no se puede comprobar. ¿Cómo me demuestras tú que Dios existe? Entonces, no se puede. Entonces, ¿cómo se puede aceptar cosas que no eran demostrables hasta que se llegó a demostrar? ¿Y por qué no podemos aceptar cosas que, como Dios, que no es demostrable, como está, como está escrito en el libro de Job? Dice, ¿acaso tú puedes conocerme mediante indagaciones? Así está escrito. Obviamente que no, Dios no es demostrable a través de indagaciones ni nada, pero sí es comprensible hasta donde Él se deja comprender y hasta donde la persona se esfuerce, como está dicho en los diferentes libros de la Torá. Dice aquí, quizás las consecuencias de aceptar a Dios y la responsabilidad personal que nos exige
son tan exigentes que preferimos encontrar un modo de justificar nuestra posición cuestionando o rechazando a Dios. ¿Sabes qué se me ocurrió ahorita mientras leía aquí? Una persona puede aceptar o no la existencia de antimateria, ya por lo menos se demostró que sí existe. ¿Ya? Una persona puede aceptar o no la existencia de la influencia de la gravedad curvando el espacio, como ya se demostró, ya se sabe, pero una persona en ese tiempo podría dudar de eso. ¿Por qué las personas, muchas personas, dudan de Dios y simplemente no la aceptan? Yo creo que tiene que ver con lo que Rebe dijo al principio, el miedo. Porque aceptar a Dios no es igual que aceptar la antimateria. Aceptar a Dios no es igual que aceptar la teoría de la relatividad, ni las otras cosas incluso que están teóricas todavía, sobre todo con temas subatómicos, etcétera. ¿Por qué? Porque aceptar esas cosas no demandan una responsabilidad del ser humano. La persona puede creer o no en la teoría de las cuerdas, si quiere. Y si llega a creer, pues la cree y punto. Pero creer en Dios demanda o exige que la persona entonces cambie sus caminos. Demanda que entonces la persona deje de pensar o deje de comportarse como lo venía haciendo. Entonces a veces es la falta de compromiso con la persona misma. A veces no es que no sean capaces de ver la grandeza de lo que es captable para nosotros, sino que en verdad la persona no quiere comprometerse, quiere llevar su vida como la lleva. Así incluso los mismos griegos teorizaban sobre ciertas cosas como el alma, etcétera, y hablaban de ciertas cosas éticas y todo lo demás, pero ellos mismos no eran un ejemplo, los filósofos griegos no eran un ejemplo de lo que predicaban. Entonces, ese es el punto. Aceptar a Dios no es como aceptar la antimateria, porque demanda que tú tengas entonces que cambiar tu camino, tu comportamiento. Y yo creo que el problema está ahí muchas veces inconscientemente, el miedo a tener que dejar lo que llevo, etc. Dice, quizás las consecuencias de aceptar a Dios y la responsabilidad personal que nos exige son tan exigentes que preferimos encontrar un modo de justificar nuestra posición, cuestionando o rechazando a Dios. Debemos cruzar el deseo, perdón, debemos superar el deseo de creer en Dios de acuerdo con nuestra razón sola. Cada uno de nosotros tiene un juez de la verdad, entre comillas, un juez de la verdad interior, un árbitro último que pesa toda la información con que nos alimentan el intelecto y los sentidos. A veces nos dice que nuestra lógica debería guiar a un sentimiento descarriado. Y a veces nos dice que nuestra mente racional o escéptica debería rendirse a una verdad que ha abrazado nuestra fe. Nuestra razón, si bien está desarrollada, llega a la conclusión obvia de que la realidad es mucho más grande de lo que puede experimentarse con nuestros sentidos y nuestro intelecto. Llegamos a comprender que esta realidad no es un producto de la mente, sino que la mente es un producto de la realidad. La razón sí, puede llevarnos a la puerta de esta realidad, pero necesitamos herramientas diferentes para entrar. La razón puede llevarnos a la puerta de esta realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de que hay algo que no es completamente captable. No podemos captarlo completamente. Y eso, por donde se empieza, dice, la razón puede llevarnos a esta conciencia. Es decir, la razón es la que nos lleva al punto de saber que existe un Dios o al punto de saber que es incomprensible totalmente, al punto de saber que podemos comprenderlo hasta cierto punto, hasta donde Él se reveló y se deja conocer. De eso, el Rama lo explica en Mishneh Torah, hablando de la misma de Yediat Hashem, lo que es, tenemos la obligación de conocer a Hashem. Dice, es un precepto conocer a Hashem. ¿Y cómo lo conocemos? Pues hasta donde Él se reveló, donde Él se deja conocer. Entonces, eh, esto es lo que decía al principio. El niño al principio cree una fe de lo que se le dice, lo que se le enseña, lo que se le inculca, pero después él ya empieza a desarrollar su razonamiento y empieza, entonces, debería empezar a estudiar y entonces a resolver sus inquietudes, y entonces va a llegar a un punto a través de la razón y a través del estudio en el que comprende que Dios es incomprensible. ¿Eh?
comprende que Dios es incomprensible. Es decir, pero no llegó a eso como hacen, vuelvo y repito, las religiones. Simplemente preguntan y dicen, no preguntes, no cuestiones. Ya. A Dios no se le cuestiona o matan ese espíritu de cuestionamiento, ese espíritu crítico. Apagan ese empuje porque dicen, esto es fe, tienes que creerlo y punto. Eso no es fe. La verdadera fe, como dice aquí, o la verdadera emuná, de hecho fe se puede malinterpretar precisamente con la concepción de fe que se tiene. Entonces, la verdadera emuná, la verdadera fe, de lo que enseña el judaísmo, se llega a ella a través de la razón, a través del razonamiento, a través de la indagación, a través del estudio. Pero necesitamos diferentes herramientas para entrar, como dice aquí. Pero todo esto todavía no es la fe, pues la fe es la pura experiencia de Dios. La razón puede permitirnos funcionar en este mundo y darle sentido a nuestras vidas, pero sin fe no podemos tener una base para la vida. ¿Qué dice esto aquí? Esto, a través de la indagación y cuestionamiento y razonamiento, se llega a la fe. Pero después dice, pero esto no es la verdadera fe. No es la verdadera fe, no es la fe pura. ¿Por qué? Porque dice, la fe pura es la experiencia de Dios. Y experimentar a Dios es irracional por lo que estamos diciendo. Dios trasciende lo racional. Por eso, en el caso del judaísmo, muchos de los preceptos, todos los preceptos son irracionales. O sea, algunos tienen alguna manera de explicarse, pero en verdad la verdadera razón de por qué se hacen no es revelada para nosotros, nadie la sabe. Pues hay explicaciones que se han dado, que los sabios de alguna manera Hashem nos reveló a través de los sabios, sí, pero no es la última palabra. Es decir, las verdaderas razones están ocultas todavía para nosotros. Y así lo explica el Rebbe. Dice, por ejemplo, cuando hablamos de Sukkot, el Rebbe tiene un comentario en Sukkot, dice que está dicho que en la Geulah se construirá una sukkah con la piel del Leviatán. Entonces, dice el Rebbe, ¿acaso hacer una sukkah con la piel de un animal, eso es una sukkah kosher? O sea, ¿es apta esa sukkah para cumplir el precepto de Itar? No. Las leyes de Sukkot establecen que el techo de la sukkah tiene que ser de algo natural, como plantas, ramas, etcétera. Pero no se puede techar la sukkah con la piel de un animal. No se puede. O sea, podríamos hacerlo, pero no es una sukkah apta para cumplir el precepto de morar en Sukkot. Entonces, el Rebbe dice, entonces, ¿por qué se dice esto? Dice, esto demuestra, dice el Rebbe, lo poco que conocemos de la Torah. Es decir, todavía falta muchísimo. Lo que conocemos de Torah hoy día, en este mundo en el que estamos, en esta existencia, es la punta del iceberg. La Torah, como está dicho, él y su Torah son uno, es decir, la Torah también es infinita como él. Entonces, por eso se habla también de que en el mundo venidero, en la vida eterna, vamos a estar estudiando Torah todo el tiempo. Entonces, hay mucho que estudiar. Entonces, eso demuestra que muchas de las cosas todavía están, la mayoría de las cosas están ocultas para nosotros. Por eso, la verdadera fe, dice aquí, es la fe pura, la experiencia de Dios. O sea, es llegar a ese punto de lo ilógico. Por eso se habla también de que la verdadera fe no cuestiona, la verdadera fe simplemente acepta ciertas cosas y por eso digamos, se puede malinterpretar. A veces, donde hay ciertas líneas del judaísmo donde hablan, hay que tener emuná y habla mucho de la fe y se llega a parecer un poco eso que dicen a esa emuná sin cuestionamientos y sin razón que a veces plantearon las religiones. ¿Por qué? Porque en verdad sí tiene ese aspecto la verdadera experiencia de Dios, la verdadera emuná. Pero ¿qué dijimos? No nos saltamos el proceso, es decir, es completamente sano y correcto que la persona a través de su desarrollo intelectual, cuestionamientos, preguntas, indagaciones, trate de descubrir a Dios para llegar a sus propias conclusiones de que Dios no se puede descubrir desde lo racional. ¿Ves? Entonces se necesita ese camino primero, pero vas a descubrir al fin de cuentas que la verdadera fe es la experiencia de Dios y esa experiencia de Dios significa que Él no es comprensible a través de lo que uno piensa. Pero cuando llegas a ese punto, vas a estar satisfecho por todo lo que has caminado desde dentro de lo que es la razón. Tenemos mucho, o sea, en verdad hay mucho que caminar y mucho que estudiar
para llegar a decir, yo creo en Dios porque sí. O sea, no, esa posición de las religiones de no cuestiones tal o cual punto es errada porque hay muchos puntos que sí se pueden cuestionar y se deben cuestionar. Pero de cierta forma tiene razón porque en algún punto de ese proceso vamos a conocer que hay cosas que en verdad, por mucho que preguntemos, no las vamos a conocer. Como por ejemplo la gente que pregunta, a veces preguntan los niños, ¿qué había antes de que Dios creara el mundo? ¿O qué había antes de Dios? Entonces son preguntas racionales, válidas, pero en verdad no había nada. Dios es eterno, nunca ha existido nada antes ni nunca existirá nada después, pero a nosotros eso se nos hace difícil de comprender porque somos seres temporales. Para nosotros existe el antes y el después, pero para Él no existe, en su dimensión no existe el antes y el después. Como algo que estoy enseñando, también un curso mucho más avanzado, ya con estudiantes más avanzados, enseñándoles ciertas cositas, y alguien me preguntaba, estamos hablando de la Sefirot y eso, todo esto es Hasidut, no es Kabbalah. Obviamente yo no enseño Kabbalah, yo no sé de Kabbalah, yo sé Hasidut por lo poco que he podido aprender dentro de Chabad, que se habla mucho de Hasidut, pero alguien, hablamos del origen de la Sefirot, y alguien preguntaba, bueno, pero entonces, ¿qué fue primero, la Sefirot o las letras? Porque he escuchado que las letras también se crearon para crear el mundo y todo esto. Yo le decía, en verdad no existe algo primero o después, porque el proceso creativo es atemporal. O sea, no existen, no fue como que primero esto, segundo lo otro. El tiempo fue creado después. Entonces, las cosas surgieron de una manera en que para nosotros comprenderlas sin la variable tiempo es muy difícil de comprender. Entonces, es el punto de todo esto. O sea, sí se necesita el razonamiento, es sano, importante y casi es obligatorio prácticamente, pero en verdad la fe pura es la experiencia de Dios. O sea, la razón puede permitirnos funcionar en este mundo y darle sentido a nuestras vidas, pero sin fe no tendremos una base en la vida. No podremos conectarnos con Dios, la realidad absoluta, y la vida será una serie azarosa de hechos lógicos e ilógicos. Tropezaremos en nuestra búsqueda de sentido y no encontraremos solaz en un mundo turbulento y fragmentado. La fe es un poder que toca a una persona y solo a esa persona. Esa es la humilde verdad, tan simple como real, tan callada como poderosa. La realidad de Dios permite una música maravillosa a nuestros oídos, pero el ruido y el zumbido del mundo material con frecuencia tapan la melodía. La fe es el instrumento con el que podemos oír la música. La razón puede decirnos cómo vivir, pero la fe nos dice por qué vivir. Para llevar una vida plena de sentido, debemos unir nuestra fe y nuestra razón. Bien, ahí vamos a terminar ahí por el día de hoy. Vamos a dar un espacio de preguntas, y para no dejar iniciado el título que viene, que se ve un poquito largo. Entonces, el siguiente título es ¿Cómo unimos la fe y la razón? Entonces, básicamente ya me adelanté un poquito con todo lo que estaba explicando, pero igual hay mucho que hablar del tema de esta unión de fe y razón. Pero por el momento vamos a dejar aquí. Tenemos de pronto unos minuticos de preguntas si tienen, o de compartir también sus reflexiones acerca de lo estudiado. Entonces pueden levantar la mano y les vamos dando espacio a cada quien quiera hablar. Si desean hablar, si quieren comentar algo. Acá levanto la mano Edgardo, adelante. Tiene el micrófono cerrado. Ajá, ahora sí. Bueno, gracias por la clase y Sí. quería hacer un pequeño comentario Sí. referente a la ciencia y lo que es la existencia del creador. Estuve viendo un documental realizado por una organización católica y ellos explicaban que hoy en día hay tantas pruebas para demostrar, o sea, no es que existe un Dios como tal y estudiar al Dios como tal, como nosotros lo entendemos, sino ellos dicen es que las distintas ciencias demuestran que hay una inteligencia superior más allá de lo que la ciencia puede comprobar.
Ujú. Entonces ellos ponen unos ejemplos, por ejemplo, del universo que citan a los científicos de que hicieron experimentos y que llegaron a la conclusión de que el universo es finito. Entonces ya por allí, al decir que el universo es finito, quiere decir que hay un principio y un fin y hay un creador, listo. Ya, o sea, ya por Ujú. ahí, digamos Claro. que eso es por la parte, digamos, de la física. Desde la biología dan una explicación bastante buena referente a lo que es el ADN. El ADN dice que eso es algo sobrenatural, no tiene explicación lógica. Ujú. Eh, Desde la matemática, entonces la serie, bueno, yo creo que le compartí algo en ese documental lo explican, lo que es la prueba Ujú. ontológica de Gödel, ahí lo explican. Ujú. Entonces, no explican al creador como nosotros lo entendemos, sino que digamos que hay evidencias en la ciencia de que demuestran de que hay algo más allá que el hombre no comprende. Claro. Entonces ellos dicen que el ateísmo no tiene, digamos, una base en la que se pueda sostener, no la tiene. De hecho, dicen que los premios Nobel, el 95% de los premios Nobel son teístas y el Ujú. 5% o son agnósticos o son ateos, pero la mayoría son teístas de los premios Nobel. Ujú. La cantidad de suicidios, dan una estadística de los ateos, tienen el 80% de los suicidios son ateos y el 20% Wow. son creyentes, algo así. Ujú. Entonces dice que no hay manera de sostener el ateísmo, no hay manera de sostenerlo, pero me llama la atención es que la mayoría de los ateos son personas que no son formadas. Ujú. O sea, hay muchos ateos que son estudiantes, o sea, tienen formación universitaria, Ujú. pero son una minoría. La gran mayoría no tiene formación universitaria. Ujú. Entonces, yo creo, bueno, también lo que dice el Rebe, ¿no? Que la Ujú. gente prefiere ser atea para no tener digamos, como decir, Un compromiso. un sistema de principios y valores que pueda establecer parámetros o normas de conducta. Claro. Pero yo creo que yo a eso le agregaría Ujú. que el ateo, yo se lo escuché a un rabino, me gustó mucho su Ujú. posición, el ateo se cree Dios, o sea, Ajá. él, digamos que establece lo que es bueno y establece lo que es malo, pero todo eso es entre comillas, eso lo dicen ellos a lo interno, porque Ujú. cuando sale a la calle, eso está como un meme que anda por allí. ¿Qué te impide ser tú mismo? El código penal. O sea, que si no fuera por el código penal, Claro. hicieran y deshacían. Entonces, a la final, sí se están dejando llevar por un código ético y moral. Entonces, Ujú. el ateísmo, yo creo que están llegando al fin de sus días. Ujú. Lo que tenemos es que, digamos, informar más o divulgar más todo esto que conocemos. Ese era mi Sí, comentario. excelente. No, muy bueno, buenísimo, buenísimo todo lo que comenta y sobre todo los datos, las estadísticas que comenta y excelente. La verdad que es otra manera de ver las cosas y mira qué curioso que la misma iglesia hoy día, cuando ellos fueron precisamente los que llamó edad del oscurantismo porque retrasaron lo que fue el avance científico, 1000 años, precisamente, nada más y nada claro. menos. Ujú. Entonces, hoy día reconocen eso y de hecho es cierto, o sea, es cierto que estamos en una época la era de la información y hoy día estamos más ilustrados que en esa época y de hecho eso ha hecho que precisamente tambaleen mucho las religiones, porque ya la gente antes está en las religiones por un aspecto de fe, precisamente esa fe de simplemente creer, pero hoy día la gente cuestiona, analiza y eso ha llevado precisamente que a través de ese cuestionamiento, incluso científico, como tú lo dices, yo conozco casos de personas que son no solamente científicos, investigadores y todo esto, pero a través de la biología molecular y a través de sus estudios llegaron a reconocer que existía un Dios. ¿Ves? Entonces, como dices tú, mucha gente dice, no creo en Dios, pero la mayoría son ignorantes. Una vez me conté con una persona también así, me dio unos argumentos, yo le dije, ¿por qué tal cosa? Me dijo, no, porque yo dije, no, en verdad no has estudiado mucho, solamente lo piensas, pero no has, sería bueno que trates de argumentarte de por qué dices tú que no existe.
¿ya? Entonces, se formó todo un debate bastante interesante allí. Y, y sí, es muy importante conocimiento. Mira que, por ejemplo, yo compartí una foto en el grupo, estuve haciendo una charla en la universidad donde yo me gradué como ingeniero. Yo trabajé un tiempo ahí también como profesor allí y están haciendo un diplomado de calidad, gestiones de la calidad, o sea, todo lo que es ISO, HACCP, todo lo demás, estos certificados de calidad, sistemas integrados de la calidad. Y me invitaron a dar la charla sobre lo que es kosher y halal, certificación kosher y halal. Y un comentario de una que fue profesora mía cuando yo llegué y varios profesores dijeron, no sabía que iban a dar esta charla, pero voy a aplazar mi clase, voy a entrar aquí. Son colegas, ingenieros también de alimentos, pero conocen poco de fondo, todas ciertas cosas. Entonces, muchos dejaron sus lugares para ir a la clase y me hicieron muchas preguntas. Y al final me dijeron, estaban sorprendidos cómo se conecta. Porque yo les decía al principio, hablar de kosher es imposible no hablar de religión, porque tenemos que decidir algunas cosas de la Biblia, les decía yo. Pero no es una clase religiosa lo que vamos a hacer, vamos a una clase académica desde el aspecto de la calidad, etcétera, pero toca hablar porque lo kosher está basado en principios religiosos, en mandamientos. Entonces, al final me comentaban eso, se sorprendieron de cómo la religión se conecta con todo lo que es la ciencia de los alimentos, así tal cual me lo dijeron. Me sorprendieron muchísimo. Entonces, eso es un paso precisamente que en esta generación se está dando, donde la brecha, y de hecho yo lo comparto en mi libro, en Descubriendo tu luz interior, en la parte donde habla de la ciencia como descubrimiento, como relación divina, hablo que precisamente así está dicho, ni siquiera es un pensamiento mío, lo está explicado por los sabios, de que mientras se acerque la redención, la brecha entre religión y ciencia se va a hacer cada vez más pequeña y va a llegar el punto en que la gente precisamente va a conocer al Creador, inclusive a través de la ciencia, como ya está pasando. Entonces, muy bueno el comentario, muy buenos los datos, excelente, gracias Edgardo. No sé si alguien más quiere agregar algo o terminamos allí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O preguntar algo? Ok, todo bien, quedamos ahí entonces. Vamos a dejar la grabación aquí y les deseo a todos una excelente semana, muchas bendiciones, todo lo mejor. Gracias. Chao, chao. Gracias.